Vamos a empezar una nueva serie el día de hoy. Le puse por nombre Los dones del Espíritu Santo. Esta primera enseñanza se va a llamar Los dones de Dios y de Jesucristo. Vamos a ver qué es lo que puso el Espíritu Santo en mi corazón para esta mañana. Vamos abriendo nuestras Biblias, hermanos, en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 6. Y vamos a ver como punto 1 los dones de Dios. Vamos a ver en esta maravillosa carta del apóstol Pablo que nos dice. 1 Corintios 12:6 dice: hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo, cuando habla de la palabra operaciones, se refiere al método usado para predicar el evangelio, para llevar la santa palabra de Dios a todo el mundo. Más concretamente aquí se refiere a una operación estratégica general usada para llevar o enviar el evangelio a todo el mundo. Entre las formas más eficaces incluye fundar nuevas iglesias. Miren, hermanos, ¿cómo creen que va la palabra a todo el mundo? Cuando se fundan nuevas iglesias, hermanos. Por eso es bien importante, hermanos, que seamos verdaderos hijos de Dios y seamos verdaderos discípulos de Jesucristo. Y que te prepares. Por si un día el Señor te ocupa, te va a enviar. Y cuando el Señor te envía, no le puedes decir que no. Y no hay dónde te escondas, hermanos. No hay dónde te escondas. Yo, hermanos, me preparé por años y el llamamiento no llegaba y no llegaba. Yo pensé que no iba a llegar. Y un día el Señor me dijo: te ocupo aquí. Yo dije: ¿aquí? Yo pensé que me iban a mandar por otro lado, en una gran iglesia. Aquí. Digo: ay, pero aquí hay muchos problemas. Pues por eso te ocupo aquí, con toda la experiencia que has agarrado. ¿Ok? Cuando te habla, no puedes decir no. Tienes que decir sí. Si no, pregúntale a Jonás. Dice: ve y predícale a Nínive. ¿Y qué creen que hizo Jonás? Se echó a correr. Y agarra un barco y se sube. Y se va hasta el sótano del barco. Dice: aquí no me ve Dios. ¿Ustedes creen que Jonás estaba en lo cierto? No. Dios mandó una tormenta tremenda allí. Y los del barco decían: ¿qué está pasando? ¿Por qué se abrieron las puertas del infierno? Nos vamos a ahogar. Y Jonás dice: es por mi culpa. Ah, pues bájate. Y lo bajan. ¿Y ustedes creen que se salvó en el mar? No, llegó un gran pez que se lo come. ¿Saben ustedes lo que es eso? ¿Alguien se puede imaginar estar en un ataúd, encerrado y enterrado, vivo? Que no te puedas ni mover así con esto aquí. ¿Pueden imaginar así, estar así, vivo, a oscuras? Ahora imagínate en el estómago del pez, en la tripa. 3 días. Yo creo que con 3 minutos sales loco. ¿Pueden imaginar eso, que ni siquiera le puedes hacer así? Y el pez, que le suena la tripa y todo ahí adentro. Es horroroso, hermanos. 3 días. Yo creo que a Jonás se le hicieron 3 siglos ahí. Y si tenía sed, pues nada más abría la boquita y le caía el líquido del pez de adentro. A ver qué tanto líquido tendría. Y el pez, como Jonás sabía muy malo, pues va y que lo escupe. Lo escupió en una playa, quién sabe de qué país, quizás en alguno de ustedes. ¿Qué pasó? Dios le vuelve a preguntar a Jonás: ¿le vas a ir a predicar a Nínive? ¿Y qué creen que dijo Jonás? Ahorita mismo, Señor. Pues, imagínense, hermanos. Así por las buenas, sí, ¿verdad?
Pues cuando Dios te manda y te dice, quiero que hagas esto, tienes que ir, hermano. Pero aquí, a donde Él te diga. Y a quien Él te diga, quizás te va a mandar a que le prediques a quien más gordo te caiga. Pero yo le quería predicar a los que me caen bien, ¿no? Pues te voy a mandar con los que no te quieren, con los que les caes mal. Así me lo hizo a mí, hermanos. A una bola que se le dejaron ir a un pastor y yo defendí con todo al pastor y luego se me aventaron a mí. Porque sí sabían, hermanos, que los pastores tienen que defenderlos porque son los ministros que puso Dios. Tienen que orar por sus pastores, hermanos. Yo nunca soporté que hablaran mal de un pastor, ni de relajo. Jamás, jamás. Fuera cierto, fuera mentira. Jamás. ¿Y saben qué me pasó? Se me aventaban a mí encima los hermanos. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo defiendes? Le digo, porque es el pastor. Porque la palabra dice, respetarás al líder de tu pueblo. Si no lo respetaban, yo me ponía para que lo respetaran y se me aventaban a mí todos se me aventaban casi a golpes, hermanos. Y eran tantos que no pude hacer que no tumbaran al pastor. ¿Y qué creen que me dijo Dios? Pues ahora endereza esto. Y ay, Señor, no la mueves. Si yo también ya quiero salir corriendo. Así yo empecé, hermanos. Así yo empecé. Eso fue algo muy duro para mi esposa y para mí, porque esos tipos casi eran delincuentes, hermanos. Íbamos caminando por afuera, a veces mi esposa me hablaba por teléfono, oye, estoy en el Walmart y estos tipos me andan siguiendo. Ese tamaño, hermanos. Se ponían afuera de la casa de nosotros patinando el auto. Terrible, hermanos. Pues así comenzamos aquí en esta iglesia, hermanos. Así comenzamos. Con una bola de locos de aquí. ¿Dónde están todos? Pues gracias a Dios se los llevó. Y cuando se los llevó, ¿saben con cuántas personas comenzamos? Con una. Que por cierto, hoy no vino. Con una comenzamos, hermanos. Cuando Dios te dice ahí, es ahí. Es ahí, hermanos. Entonces, hermanos, entre las formas más eficaces para dar a conocer la palabra de Dios es poniendo nuevas iglesias. Otra, hermanos, es dejarse usar por Dios para comenzar un avivamiento en tu comunidad. ¿Qué es un avivamiento? Es cuando vives la palabra del Dios vivo en tu vida, que la reflejas, que le das vida. Y todo el que te vea dices, hombre, esta persona tiene un Dios vivo dentro de él. Y ese Dios vivo lo vas a predicar con pasión, hermanos, porque es vivo, está vivo en ti. No importa si eres una persona extrovertida o introvertida. Toda la gente puede tener pasión. Imagino que más de uno aquí se ha enamorado perdidamente de alguien, ¿verdad? Ya es una mujer o un hombre. No importa si eras tímida o eras tímido o no. Te apasionabas cuando lo veías y decías, ¡ay, jole! Parece princesa italiana, aunque era princesa yucateca. ¿Tú lo veías como italiana? ¿Por qué? Por la pasión que sentías por ella. Y todo lo que hacía para ti estaba bien. O si te enamoras de tu príncipe azul, todo lo que hace, ¡wow! Y lo ves y te apasionas de verlo. Y te sales temprano del trabajo y haces todo. Tu amada va a pasar por un charco y te avientas en el charco para que pase por arriba de ti. ¿Por qué? Porque estás lleno de pasión. Nosotros tenemos que estar llenos de pasión, hermanos, por el amor a Cristo. Ese es un avivamiento, hermanos. El avivamiento no comienza en masas. El avivamiento comienza personalmente en una persona. Uno es el que lo comienza. Y esa persona aviva la llama de Dios, la llama del Espíritu Santo en la demás gente.
Entonces, todos los que están aquí tienen que tener esa pasión, esa flama dentro de ustedes para que se la contagien a su vecindario. Ese es de los llamamientos más increíbles, hermanos. Y es donde nacen las iglesias más increíbles. En los avivamientos. Otra forma, hermanos, es fundar escuelas y hospitales y mantenerlas con recursos apropiados. Si una persona dice, no, Dios me puso que pusiera una escuela y un hospital, ¿y con qué la vas a mantener? Dices, voy a vender droga. Entonces ya no es con el recurso apropiado. Estás usando el recurso que te dio Satanás. No, tiene que ser, hermanos, con recursos lícitos. Lícitos, porque los recursos lícitos, ¿de dónde vienen? De Dios. Bueno, hermanos, estas solamente son unos ejemplos de las diversas operaciones que usa Dios para extender su santo evangelio. Vamos al punto 2, vamos a los dones de Jesús. Esto se encuentra un versículo antes, 1 de Corintios 12:5. Dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Esto significa, hermanos, que Jesucristo ha dado el don del ministerio, pero solamente se lo ha dado a algunos creyentes. Esto sí no es para todos, para que lleven importantes papeles de liderazgo y apoyo dentro de la iglesia. En Efesios 4:11 nos habla un poquito más de esto. Efesios 4:11 y 12. Aquí el apóstol Pablo nos dice que Jesucristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué los constituyó? ¿Para qué los puso? En el versículo 12 nos da la respuesta, dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los laicos. ¿Quiénes son los laicos? La congregación. Entonces puso líderes para perfeccionar a los santos, a los laicos, a la congregación. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, ¿quién de aquí está en la construcción? Varios, ¿verdad? Hacer una casa es toda una obra, hermanos, en la que intervienen muchas personas especializadas. Y es un proyecto desde que está el terreno sin casa hasta que se finaliza en una construcción bien hecha. Entonces aquí, esos líderes que ha puesto Jesucristo es para perfeccionar, para enseñar a los laicos, a la congregación, a cada persona, para que hagan una obra en el ministerio, para que edifiquen la iglesia, para que la hagan crecer, hermanos. Vamos a hablar un poquito más de esto en el punto 3. Entonces, hermanos, como afuera, las empresas tienen un líder, ¿sí o no? Sí, tienen líderes responsables. Así también la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, necesita también líderes. Por eso Jesucristo constituyó líderes. El punto 3 es este, hermanos. Está en 1 de Pedro 2:9. 1 de Pedro 2:9. Vamos ahí. Aquí vamos a ver el punto 3, que son los dones de Dios y de Jesús. 1 de Pedro 2:9 dice, más vosotros, ¿a quién se está refiriendo? A todos en general, a toda la congregación, a todo el cuerpo de Cristo. Dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Quién nos adquirió? Dios. ¿Quién te escogió? Dios. ¿Y si sabías que te escogió desde antes de la creación del mundo?
Entonces todos los que están aquí, hermanos, y varios que me están escuchando en el internet, son escogidos por Dios. ¿Sí sabían eso? Hermanos, eso es algo para llenarse de gozo. ¿Quién te escogió? Te escogió Dios, no te escogió un humano, te escogió el creador del universo, te escogió el Dios de dioses, el Rey de reyes, el poderoso te escogió. Te escogió a ti. ¿Por qué? Porque tú tienes virtudes, tú tienes dones que te dio Dios. Tú eres único. Nadie en este mundo es igual a ti. Y nadie puede hacer lo que tú haces. Ni nadie puede hablar lo que tú hablas. Ni nadie puede pensar como tú piensas. Él te escogió a ti porque tú eres único. Y solamente tú puedes hacer la obra que Él quiere que tú hagas. Por eso te escogió a ti. En este mundo, cuando van a hacer algo, se escogen a las personas adecuadas, ¿verdad? Para cualquier proyecto. Pues Él escogió a la persona perfecta. ¿Y quién es esa persona? Tú. Él te escogió a ti. ¿Para qué te escogió? Para que anuncies. Esta palabra de anuncies es heraldo, o sea, para que des a conocer, para que anuncies las virtudes que aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Quién nos sacó de la oscuridad? Jesucristo. ¿Quién estaba en la oscuridad, hermanos? Todos de ahí venimos, hermanos. Unos más sumidos, otros menos sumidos, pero todos estamos en la oscuridad, hermanos. Entonces Él nos escogió para que prediquemos, para que anunciemos las virtudes de Jesucristo y llevemos a la gente de las tinieblas a la luz. ¿Cuánta gente está en las tinieblas? Salgan afuera, hermanos. Prácticamente todos están en tinieblas, hermanos. Véanles la mirada. Véanles cómo se desenvuelven, hermanos. Todos ellos están sufriendo, hermanos. Todos ellos dependen de las circunstancias. Si sus circunstancias son buenas, están bien. Si sus circunstancias son malas, están mal. ¿Y si sabían que si ustedes no hacen algo, esa gente va a acabar en el infierno? Y aparte, está viviendo vivo, pero muerto. Porque solamente con el Espíritu Santo, hermanos, podemos saber qué es lo que es vivir, hermanos. Cuando no se tiene al Espíritu Santo, hermanos, dependes de las cosas del mundo. Vean a toda la gente, observen a toda la gente. Hay personas que solamente pueden estar bien si su cuenta de el banco está bien. Y esa es la mayoría de la gente, Hay personas, hermanos, que solamente están felices si el refrigerador está en sus six packs. Quítaselos. A ver qué hacen. Se van a poner bravos, hermanos. Se van a poner bravos. Yo conozco a varios que se los quitaron. No, hombre, andaban de un humor tremendo. ¿Por qué? Porque dependen de eso. Todas las personas tienen, el de los cigarros, el que depende de los cigarros, quítaselos a ver qué hace. Hombre, te va a querer hasta matar si no se los das. Todos dependen de algo, hermanos. Y es triste que hay personas que dependen hasta de otra persona. Hay personas que si les quitas a su esposo, esa persona también se muere. O al revés. Hay un hombre que si le quitas a su esposa y también lo mandas a la tumba. ¿Por qué? Porque son dependientes de cosas del mundo, de personas del mundo, hermanos. Eso es una triste realidad en el mundo, hermanos. ¿Pero qué creen? Si tenemos el Espíritu Santo, no somos dependientes de las circunstancias. Somos dependientes, sí, al 100%, pero ¿de quién? De Dios. Y no importa en la circunstancia en que te encuentres, tú vas a estar bien, vas a estar firme. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en ti. Aparte, si estás con el Señor, hermanos, no te va a faltar nada. La palabra
dice que no hay ni un justo que pida limosna. Ni uno. Dios te va a dar lo que tú necesitas y más. Nada más tienes que obedecerlo, hermanos. Y Él te va a decir cómo y cuándo. Hermanos, esto es algo maravilloso. Entonces, hermanos, ¿para qué nos llamó? Para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, ¿ustedes tienen dones para hacer eso? Sí los tienen. No importa que eres tímido. No importa. Hay personas que son bien tímidas, hermanos, que son grandes evangelizadores. Y empiezan con una persona, luego con dos, luego con tres, y los están preparando, 5, 6, 8 semanas, 10 semanas, y los traen a la iglesia. Cualquier persona puede hacerlo, hermanos. Pero, ¿qué cree que necesita esa persona? Necesita el lenguaje de Dios. Porque con su lenguaje no va a convertir a nadie. ¿Y dónde creen que está el lenguaje de Dios? Aquí está. Miren, hermanos, hagan algo que a mí me funciona muy bien. Cuando entres al internet, si tienes que entrar para hacer un pago, para consultar el banco y todo está bien, pero si nada más vas a entrar por entrar, quítalo en ese momento y ponte a leer la Biblia. Vas a aprender la televisión. Si vas a ver algo en específico que te interesa, como el tiempo y eso, está bien. O una película que te interesa, está bien. Pero si nada más la vas a aprender porque estás aburrido, para pasar el tiempo, no la aprendas. Abre tu Biblia y léela. Pero léela cuidadosamente. Hermanos, te vas a empezar a llenar del pensamiento y de la palabra de Dios. ¿Quién crees que te va a hablar? Te va a hablar Dios. En una ocasión, hace unos días, vimos una persona que estaba viendo ciertos programas de televisión, los programas muy, muy violentos. Y esa persona me comentó que empezaba a tener pensamientos similares en contra de las personas que él amaba. ¿Qué creen que pasó ahí? Pues un espíritu de violencia lo empezó a oprimir. Hermanos, todo lo que ve, tarde o temprano, todo lo que entra en su espíritu, en su alma, en sus pensamientos, en su corazón, tarde o temprano sale. Tarde o temprano sale. Si a tu hijo le dejas ver puras películas de puras guerras y que se pelean y balazos, velo cómo va a estar. Va a estar dando balazos y zorrajanos a todos. ¿Por qué? Porque lo que ve sale. Todo lo que tú veas va a salir. ¿Y quién creen que anda dándose vueltas por ese aire, por esa dimensión espiritual? El enemigo, hermanos. Por eso atrapa a la gente muy fácil. No te puedes dar el lujo, hermano, de ver más tiempo la televisión que leer tu Biblia. O escúchala en un audio, escúchala. No te puedes dar el lujo de estar más tiempo en el internet que escuchando o leyendo tu Biblia. ¿Por qué? Porque te va a atrapar el mundo. Y cuando salgas a anunciar las virtudes de Jesucristo, no vas a poder. ¿Por qué? Porque estás lleno de los pensamientos del mundo, lleno del mundo. Y el mundo, hermanos, te va a encadenar y va a hacer tu vida miserable y llena de oscuridad. Por eso es importantísimo, hermanos, que nos apasionemos con Jesús, que Él es el que nos salvó. Él vive para nosotros, Él está vivo, más vivo que nunca. Tenemos que llenarnos de pasión por Él y saber más de Él. Toda la Biblia habla de Jesús, hermanos. Hay un hilito de sangre en toda la Biblia. La sangre del que nos salvó. Toda la Biblia habla de Él, hermanos. Lee más de Él. Hace algunos años vi
una película de un joven, ha de haber tenido unos 18 años, y en el ático de la casa donde él vivía, era una casa muy vieja, tenía como unos 200 años esa casa, era de pura piedra. Encontró un libro que escribió su abuelo y se puso a leerlo. Era toda la historia del abuelo, era prácticamente un diario, y se puso a leerlo y se interesó tanto por la historia del abuelo que ya nada más bajaba, iba a la escuela rápido, y cuando llegaba de la escuela comía rápido y se subía al ático a leer la historia del abuelo, la historia del abuelo, la historia del abuelo. Pues ¿qué creen que pasó, hermanos? El abuelo era un satanista. Y el muchacho al rato prácticamente estaba poseído por un espíritu demoníaco. Y el muchacho, para no hacerles el cuento más largo, acabó asesinando a su familia. Después de 5 años de lectura, se posesionó del espíritu del abuelo. Y el abuelo también en su tiempo acabó asesinando a su familia. ¿Por qué? Porque lo empezó a leer, 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 y veía cada cosa que hacía el abuelo, cómo le hacía, qué horas lo hacía. Lo empezó a leer, lo empezó a leer, lo empezó a leer, lo empezó a leer. Tarde o temprano él hablaba y actuaba igual que el abuelo. ¿Por qué? Porque fue de lo que él se llenó. ¿Qué creen? Así es con la Biblia. Empieza a leer, empieza a leer, empieza a leer, empieza a leerle, y en menos de lo que te des cuenta vas a estar impregnado totalmente por el Espíritu Santo. Y en menos que te des cuenta vas a tener la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es llenura? Algo que está lleno. Vas a estar completamente lleno del Espíritu Santo. Y ningún demonio te va a poder hacer nada. Nada. Porque estás lleno. No puede entrar. Nada te va a hacer. Te van a atacar por fuera. Pero si sigues con la llenura, con la llenura, con la llenura, con la llenura, hermano, te vas a hacer una persona espiritual. Y una persona espiritual está muy por arriba de cualquier ser humano, hermano. ¿Por qué? Porque tiene el espíritu ¿de quién? El espíritu de Dios corre por sus venas, por su sangre, y tarde o temprano empieza a actuar como Jesucristo, con esa pasión. ¿Cómo actuaba Jesucristo? Con pasión. ¿Cómo predicaba? Con pasión. Todo lo que hacía era con una pasión tremenda. Cuando iba a un pueblo, a otro, iba apasionado porque iba a encontrar enfermos, los iba a curar, los iba a sanar, iba a sacar los demonios. Él vivía apasionado del Padre, de Dios, porque sus pensamientos, su vida era Dios, era su Padre. Hermanos, ahí es a donde tenemos que llegar. Por eso fuiste escogido, para que seas real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y vas a anunciar a Jesucristo lleno del Espíritu Santo, con gran poder, hermano, con gran poder, porque el Espíritu Santo vino a darnos ese poder. Pero ese poder solamente lo podemos adquirir cuando nos llenemos, nos impregnemos de Él. Y según la voluntad de Dios vas a sanar enfermos. Es la voluntad de Dios, hermano. Una ocasión por teléfono, no sé, aquí creo que el audio les puse, una persona que estaba en cama con la oración, Dios puso, no el logos, el rema. Lo que empecé a orar era especial para esa persona. La palabra adecuada para la persona en el momento exacto, y la persona se paró. Cuando eso para la medicina no era posible. No siempre ocurre, porque todo es a la voluntad de Dios. Porque Dios siempre tiene un plan. No todos se van a sanar. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan.
Una ocasión oía un pastor que comentó que uno de los líderes de su iglesia estaba muy enfermo y era un hombre de Dios extraordinario. Y toda la iglesia, una gran iglesia de miles de personas, oraba por él, oraba por él, oraba por él. ¿Y qué creen? No se sanó. Y llegó al hospital y le tuvieron que hacer una cirugía porque se estaba muriendo. Y oraban. Estoy hablando de una iglesia de más de 10,000 gentes, hermanos. Oraban con fe y no se sanaba. ¿Por qué creen que no se sanó, hermanos? Porque en la iglesia, ¿qué creen que hacía este maravilloso hombre de Dios? Evangelizaba a todo el que se topaba, al que lo inyectaba, a la que lo paraba, a la que lo cambiaba, a todos evangelizaba. ¿Y qué creen? Acabó evangelizando todo el piso del hospital en donde él estaba. Y tarde o temprano, todo ese piso del hospital estaba en la iglesia. Cuando él salió, se los llevó a todos con él a la iglesia. ¿Por qué no lo sanó Dios? Porque lo ocupaba en ese hospital para que evangelizara. Por eso a veces no se curan las personas, hermanos, porque todo tiene un propósito. Una ocasión, hermanos, en la guerra de Corea, en esa guerra, cuando Corea del Norte entró, estaba aterrorizando a los cristianos para que dejaran de creer en Jesucristo. Y agarró a unos pastores, a un par de pastores, a la esposa y al esposo, con su familia, y cavaron un hoyo delante de toda la multitud, de todo el pueblo. Y le dijeron al pastor: tú eres un mentiroso, tú has predicado una mentira. Diles a toda esta gente que Jesucristo es un farsante, que no es el Hijo de Dios. Diles que te disculpas y te retractas de lo que les has predicado en todos estos años. Si no lo haces, vamos a empezar por tu hijo más chico y lo vamos a aventar al hoyo y lo vamos a enterrar vivo enfrente de ti. Y si no te retractas, vamos a agarrar al hijo que le sigue y lo vamos a echar al hoyo y lo vamos a enterrar enfrente de ti. Y si no te sigues retractando, vamos a agarrar a tu esposa y la vamos a echar al hoyo y la vamos a enterrar enfrente de ti. Hasta que se mueran. Y agarran al más chico. Órale, ¿te retractas? ¿Qué haces tú? ¿Darías la vida por tu hijo? Todo padre daría la vida por su hijo. Si te dijeran: hay un horno de fuego, ¿echamos a tu hijo o te echamos a ti? Échenme a mí, ¿no? ¿Ok? Pues aquí el soldado de Norcorea agarra al más chiquito, como de unos 4 añitos. Órale, diles que Jesucristo es una mentira. ¿Qué haces, papá? Y el niño llorando: papi, papi, sálvame. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pues el hombre flaqueó y dijo: ok, me retracto. Y la mujer que entra: ¡no! ¡Tírenlo! Échenlo ahí. Aguántate, mi hijo, aguántate, aguántense todos. Oremos todos. Esta noche cenamos con Jesús. Los echaron a todos. Les echaron tierra hasta que se murieron. A toda la familia. Estaban cantando. ¿Por qué? Porque esa noche iban a cenar con Jesús. Eso es fe y valentía, hermanos. Esa gente estaba llena del Espíritu Santo. ¿Y qué creen que pasó? A raíz de eso se corrió por toda Corea del Sur y resistieron a los coreanos del norte. Y no vamos a negar a Jesús. ¿Digan? A veces Dios permite que hasta alguien muera, pero porque va a venir algo increíble. Que vino un avivamiento en toda Corea del Sur. Y nada más soportaron unos añitos, porque luego entró a Estados Unidos y sacó a los norcoreanos.
Pues hermanos, todo es por la voluntad del Señor. ¿Y la voluntad qué es? Que tú salves a los que están en la oscuridad, hermanos. Esta gente que estoy diciendo dio su vida y la de su familia. ¿Para qué? Para que la fe siguiera de los demás del pueblo. ¿Qué vas a hacer tú cuando salgas de aquí este día? Tenemos que salvar esas almas, hermanos. ¿Quién es compasivo? Nos tienen que dar compasión todas esas personas que están perdidas, hermanos. Si somos compasivos, tenemos que hacer algo por ellas. Te caigan bien o no te caigan bien, hermanos. Hermanos, en esta iglesia lo que les ha sobrado en todo ese tiempo es palabra de Dios, hermanos. Ya saben qué hacer, hermanos. No me digan, es que si me pregunta tal cosa, no te la va a preguntar. Ve a los no convertidos. Es que yo voy a ir a los de la iglesia pentecostal de la esquina para traérmelos todos para acá. No vayas con los convertidos. Ay, déjaselos a ese pastor. Déjaselos ahí. Ve con los no convertidos. Ve con los que no han lavado sus pecados en la sangre del Cordero. Con esos ve. Esos son los que necesitan salvación, hermanos. Ve con ellos, hermanos. Hermanos, cada quien de aquí es parte del cuerpo de Cristo. Somos templo del Espíritu Santo. Esparta era una gran ciudad de la antigua Grecia y era muy famosa por su poderío militar. Tenía un ejército increíble que se le conocía por sus grandes victorias. Un día otro rey fue a visitar al rey de Esparta, pues para conocer cómo le hacía para batalla en la que entraba, batalla que ganaba. Y le dice, oye, rey, el rey de Esparta le dice, ¿cómo le has hecho para ser tan poderoso? Batalla en la que entras, batalla que ganas. Y el otro rey le dijo, todo se lo debo a mis grandes murallas. Y el rey que iba de visita dice, pues ¿cuáles murallas si yo no veo nada? Puro baldío, puro llano. Pues ¿cuáles? Te hace falta tus anteojos, ¿no? Yo no veo ninguna. Entonces el rey de Esparta voltea para atrás y ve a su ejército y dice, cada uno de estos hombres de mi ejército es un tabique de roca. Un tabique de roca. Un tabique de roca por sí solo no es nada. ¿Para qué sirve? Para nada. Un tabique de roca por sí solo no sirve para nada. Pero todos juntos forman mis grandes murallas. Todos juntos, hermanos, los que estamos aquí, somos la fortaleza de esta iglesia. Lo menos que tenemos que hacer aquí es pelearnos entre nosotros, apoyarnos entre nosotros, levantarnos entre nosotros, porque solamente, hermanos, todos juntos vamos a estar fortalecidos como las grandes murallas que necesita Dios. Los grandes guerreros que necesita Dios. Y cada uno de ustedes, hermanos, ha sido dotado con todo lo que necesita para ir y arrancarle almas a Satanás. Todos los que están aquí han sido dotados con eso, para llevar el evangelio a toda criatura, a todos, hermanos. Empieza por tu vecino, hermano. Empieza por tu compañero de trabajo. Empieza por tu jefe. Empieza por alguien que esté cerca de ti, hermano. Empieza por alguien. ¿Para qué? Para que esa persona sea arrancada de las tinieblas de la luz. ¿Te puedes imaginar tú siguiendo en la oscuridad? ¿Alguien te sacó, no? Pues ahora a ti te toca sacar a alguien. Sacarla de la oscuridad, llevarla a la luz celestial y convertirla en una roca más. ¿Para qué? Para la edificación y la fortaleza del cuerpo de Cristo. ¿Quién dice amén a esto? Vamos a ponernos de pie, hermanos.
Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, tú que estás en el cielo, tú que eres bueno y santo, alabado y glorificado seas, Padre celestial, porque tú eres grande, Señor. Tú eres Dios eterno, tú eres Dios misericordioso, tú eres Dios de amor, Señor. Y no has escatimado nada, Señor, que nos has dado a tu único Hijo, para que viniera a este mundo y caminara por este mundo y nos enseñara que sí se puede. Sí se pueden hacer las cosas si se tiene fe y se vive con el Espíritu Santo. Porque Jesucristo no hizo nada que el Espíritu Santo no le dijera. Y la palabra dice que todos los milagros, todas las enfermedades que Él sanó, todo lo que Él hizo, lo hizo a través del Espíritu Santo. Gracias, Padre Santísimo, porque tú escuchaste a Jesucristo cuando te rogó que nos mandaras el Espíritu Santo. Y el Espíritu de Jesucristo se encuentra dentro de nosotros, Señor. El Espíritu Santo. Dios se encuentra dentro de nosotros. ¡Qué maravilla! Gracias, Señor, por habernos dado esta maravillosa palabra, este maravilloso Espíritu que solamente ha sido por gracia. Te agradecemos tanto que nuestro compañero sea el Santo Espíritu. Te agradecemos tanto y te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día cuando leemos tu santa palabra para que deje de ser logos y se convierta en rema y podamos ser los grandes evangelizadores que tú quieres que seamos. Y desde este día que comencemos, Señor, a orar por alguien para que la palabra se haga rema y vayamos y rescatemos a esas personas de las tinieblas de Satanás y los llevemos a tu luz admirable, a tu luz hermosa, a tu luz santa, y esa alma sea rescatada para Jesucristo, porque Jesucristo necesita que esas almas estén con Él. Te damos gracias, Padre Santísimo, por todas las bendiciones y te pedimos fortaleza y bendiciones para esta iglesia y para los que nos están viendo en el internet, en el precioso nombre de Jesús. Amén.